Buen día, hoy vamos a hablar de la educación comparada. Mi nombre es Asael Romo y vamos a hablar todo lo referente a la educación comparada. Primeramente vamos a hablar de qué es. ¿Qué es? Es una ciencia que estudia los sistemas educativos o aspectos mediante el método comparativo y tiene como propósito promover el interés por conocer otros sistemas educativos y contribuir a las innovaciones y progresos de los sistemas educativos. Esto puede ser a través de diferentes regiones, de comparar lo que es un sistema educativo con el otro para crear innovaciones entre ellos. ¿Cuál es tu objeto de estudio? Su objeto de estudio es el descubrir, estudiar y comparar el complejo que representa el proceso educativo. Como lo ya dije, al compararlo sabremos qué tan diferente es uno de otro y poder lograr cuál es mejor. También tenemos sus finalidades. ¿Cuáles son esas finalidades? Ofrecer un conjunto de principios generales que ayuden a reformarlos, a predecir posibles consecuencias de lo que haga mal uno, haga mal el otro, poder hacer uno mismo para no cometer los mismos errores. Y otro es promover el cambio para mejorar el sistema educativo. Al evaluar uno y evaluar el otro podemos retomar qué errores no podemos cometer para que este tenga un mejoramiento entre los dos y no se cometan los mismos errores. Las características de la educación comparada. ¿Cuáles son las características? Una de ellas es que esta comparación puede ser a través de pequeños sistemas educativos. Toda comparación cuenta con criterios cualitativos y cuantitativos. Su finalidad es descubrir semejanzas y diferencias. Es una forma de ver las cosas relacionando críticamente, y lo que la educación comparada agrupa lo que son las diferencias y puede ser aplicada desde diferentes ramas de la ciencia. Tenemos lo que son las teorías epistemológicas, que son tres, que la educación comparada va de la mano con ellas. La primera es el positivismo, el relativismo y el funcionalismo histórico. La primera nos dice que toda educación tiene antecedentes y habla de cómo todos los campos pueden seguir creciendo y pueden llegar a un punto de partida para lo que es la educación comparada. Tenemos el relativismo, que es el conocimiento influido por su propia cultura y noción. Cómo es que la educación está influida. Esto es dependiendo del lugar en el que esté la escuela. La cultura de las tradiciones va a estar influida de una manera diferente. Y por último tenemos el funcionalismo histórico, que examina la educación en cómo está interrelacionado con otras instituciones sociales y culturales. Es lo mismo, cómo hacer esta comparación de cómo trata una escuela ciertos temas y cómo otra escuela los trata. Dentro de esto están las etapas del análisis comparativo, las cuales son 4, que son esas que están aquí: la descripción, la interpretación, la yuxtaposición y la comparación. La descripción es de los primeros pasos, que es encargado de recabar toda la posible información, conocimientos y observación de fenómenos para poder empezar a comparar. La interpretación en esta etapa es el detectar qué es lo que está mal y poder hacer correcciones, así como cambiar errores de la información recabada anteriormente, explicando y comprendiendo los factores que se hayan encontrado. La yuxtaposición en esta etapa se empiezan a comparar entre estudios o información de lo que realmente se compara, y no es buscar realmente qué es lo que se quiere estudiar. Y por último tenemos la comparación, que en esta etapa es cuando ya se tienen los resultados y ahora sí vamos a empezar a comparar entre uno y otro para valorar y poder extraer conclusiones de lo que queremos, y haciendo una síntesis de lo que ya se realizó. Ahora hablaremos de las etapas del desarrollo histórico de la educación comparada, las cuales tenemos también 4 etapas. La primera es el estructuralista. En este se caracteriza por el predominio de las naciones de viajeros que en su afán por conocer otras tierras se encontraron con diferentes sistemas educativos. Esto quiere decir que al empezar a recorrer diferentes lugares se dieron cuenta que los sistemas educativos no eran iguales en un lugar que en otro. Por segundo tenemos la etapa de encuestadores. Esta fue cuando se enviaron encuestadores a Europa y Estados Unidos en el campo de interés, donde se pasó por la enseñanza de primaria y los niveles obligatorios, que eran media y superior, hacia finales del siglo. Esto pasó entre 1830 y 1840.
40, donde se establecieron sistemas escolares financiados por el Estado a la disposición de los ciudadanos. Como tercera etapa tenemos la sistematización teórica. Esta etapa es una de las más importantes de la educación comparada, ya que fue cuando la teoría se llevó a la práctica. Y por último tenemos la etapa prospectiva. En esta se enfoca hacia el provenir después de la Segunda Guerra Mundial. La educación comparada se abre a otras disciplinas con el fin de analizar problemas comunes. Aquí ya entra en juego todo lo que se llevó a cabo a través del tiempo, y es donde ya se empieza a comparar y se abren a diferentes disciplinas para poder analizar los diferentes problemas que hay en las escuelas. Ahora hablaremos de los organismos nacionales e internacionales que están basados o llevan a cabo lo que es la educación comparada. Hablaremos de 5. El primero que hablaremos es la Sociedad Argentina de Estudios Comparados de Educación. Esta promueve el estudio de la educación comparada para elevar el estatus académico de este campo, además de utilizar la educación comparada para la solución de problemas mayores que se puedan presentar en diferentes escuelas o en diferentes situaciones de la educación. En segundo tenemos el Consejo Mundial para la Educación Comparada, que busca que los gobiernos y las organizaciones globales traten de ayudar como vínculo para el diálogo intercultural. Esto es tener como relación entre todas las escuelas y sea como una educación general para todos. En tercero tenemos la Red Española de Información sobre la Educación. En esta se trata solo de informar los objetivos y prioridades en materia de la educación y su formación. Esto se da en lugares europeos. Tenemos la Sociedad Argentina de Estudios Comparados de Educación. En esta se trata de difundir los trabajos para el interés académico entre la comunidad educativa de todos los niveles y entre otros sectores de la sociedad. No se trata nada más de llegar a la educación, sino llegar a más lugares de la sociedad. Y por último tenemos la Sociedad Española de la Educación Comparada, por sus siglas SEC, que es una de las asociaciones científicas y culturales dirigidas al estudio e intercambio de ideas y experiencias sobre temas de educación comparada internacional. Esa se basa en cómo dar a conocer temas a diferentes lugares para que las asociaciones científicas y culturales puedan tener lo que es el cambio de ideas y experiencias sobre diferentes temáticas educativas. Para finalizar con lo que es la educación comparada, vamos a hablar de cómo se usan las agrupaciones definidas, tales como son las unidades de análisis. En estas categorías es para solo empezar a comparar relacionando objetos para observarlos, ya que solo se van a considerar observar en este punto. Este es el único punto en el que vas a poder observar y vas a comparar directamente para poder retomarlos y ahora sí empezar a hacer como todo el procedimiento para llegar a la comparación final. Por otro lado vamos a definir lo que es la categoría de análisis, que estas son un atributo o característica que manifiesta un objeto o fenómeno para conocer lo que nos interesa. ¿Qué quiere decir esto? Es como dar en el punto de lo que tú quieres llegar a hacer y qué es lo que vas a estudiar. Por otro lado tenemos el emplear constructos teóricos tales como sistemas, configuraciones y modelos de interrelaciones. Esto se hace para conectar relaciones empíricas con unos y con otros pegado de la mano de la hipótesis de la investigación que se formulan previamente, como ya lo estaba diciendo. Esto es para examinar la capacidad de generalización teórica y de explicación, tratando de destacar la importancia de la comparatividad en las ciencias sociales. Esto es como ya dándole la importancia de por qué el comparar y por qué hacer esto. Y pues por mi parte sería todo. Gracias por su atención.